Ya son 15 años, mire, este otro tema que es serio también y muy lamentable. Ellos están buscando a Esmeralda Castillo. Desde hace tiempo su papá acude a las movilizaciones. Esmeralda Castillo, la joven que desapareció 2 veces. Es probable que no haya nada más triste que perder a un ser querido, pero ¿y si no supieras ni siquiera dónde se encuentra, ni mucho menos si sigue o no con vida? Esa es quizás la peor parte de este caso abierto. El lunes 19 de mayo del año 2009 fue uno de esos días en que la cruel realidad que azotaba a México golpeó la puerta de la familia Castillo Rincón, conmocionando no solo al país entero, sino a muchos otros países en el mundo. Ese día, Esmeralda, una joven de tan solo 14 años, salió rumbo al colegio secundario en el centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero nunca regresó a su casa. La noticia de su desaparición, devastadora para su familia, les llevó a comenzar de inmediato una búsqueda inalcanzable, la misma lucha que aún mantienen con los brazos en alto y la esperanza del primer día de encontrar con vida a su hija, que hoy tendría 29 años de edad. En este video vamos a analizar cada detalle que surgió de la investigación y algunas pistas nunca reveladas que podrían ser clave para descubrir el paradero de la joven. Después de todo, las autoridades tienen una deuda con Esmeralda y sus padres: nunca dejar de buscarla. No quiero estar sin ti, latiendo un corazón de amor sin dueño. No te vayas nunca. Los últimos días. José Luis Castillo es un hombre humilde. Vive en el pueblo de Chihuahua, Ciudad Juárez, donde hoy es reconocido en cada esquina por su incansable lucha. Pero años atrás era un trabajador más de la ciudad y se dedicaba a pintar las líneas de las calles para el municipio, esas blancas y amarillas que se utilizan para señalizar. Si bien no ganaba una gran cantidad de dinero, era suficiente para la vida que llevaba junto a su esposa, Marta Rincón, sus 2 hijos, ya mayores, y la pequeña Esmeralda. Ella era la luz de la casa. Había nacido el 29 de enero de 1995 y todos la conocían por ser una joven inteligente, estudiosa y alegre. Desde niña sabía que su deseo era ser veterinaria y además estaba ansiosa por celebrar el año siguiente la tradicional fiesta por sus 15 años, pero algo terrible se interpuso en sus planes. El 16 de mayo del año 2009, cuando José Luis regresó del trabajo, comenzó a sentirse algo mal. No dijo nada a su esposa para que ella pudiera irse a su trabajo tranquila. Cada centavo contaba y era fundamental para su subsistencia, por lo que nadie en la familia podía darse el lujo de faltar a sus deberes. Sin embargo, para el fin de semana estaba bastante peor. El domingo apenas podía salir de la cama y mientras su esposa no estaba, la pequeña Esmeralda fue la encargada de cuidarlo. Tanto es así que el lunes debió faltar al colegio, algo que nunca hacía por gusto, pues le encantaba ir a estudiar y estar con sus amigos. Al día siguiente, las cosas parecían haber vuelto a la normalidad. José Luis, un poco más recompuesto, le dijo a Esmeralda que no debía perder más días de clases y que fuera porque ya se sentía mejor. Aunque él no la acompañaba hasta el colegio, confiaba en ella para que tomara el transporte público de ida y vuelta a casa. Y así fue.
La mañana del martes 19 de mayo, Esmeralda preparó sus útiles, se despidió de su padre dejándole a mano todas las medicinas que debía tomar y luego salió. A pocos metros tomó un vehículo que la llevó hasta el centro y al llegar hasta el cruce de Rafael Velarde y Vicente Guerrero, la joven de 14 años debía caminar unas cuadras y tomar otro colectivo hacia la Escuela Secundaria Técnica 79, donde cursaba su segundo año. Pero en ese cruce del centro de la ciudad, tan transitado, misteriosamente desapareció sin dejar un solo rastro. La tarde se volvió noche y Esmeralda no regresaba a su casa, por lo que su familia comenzó a inquietarse, sobre todo porque el país entero estaba pasando un momento de mucho conflicto. Ciudad Juárez atravesaba un proceso de militarización. El entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, había anunciado un año antes lo que llamó la guerra contra el narcotráfico, un protocolo con el que intentaba poner fin a la ola de violencia y delincuencia que inundaba el estado de Chihuahua. Alrededor de 11.840 elementos del ejército, de la Policía Federal y hasta del Estado se coordinaban para patrullar. Sin embargo, aquel remedio fue peor que la enfermedad, porque ese combate frontal acabó desatando más femicidios, secuestros, robos, asesinatos y desapariciones de personas. Puede que para las autoridades Esmeralda fuera un número más en la lista en aquel momento. Sin embargo, su desaparición comenzó a figurar en todos los noticieros locales y a ser un llamado de atención, mientras sus padres, desesperados, ponían hasta su último esfuerzo en encontrarla. La búsqueda de los Castillo Rincón. Como haría cualquier persona, lo primero que hicieron Marta y José fue ir a las autoridades locales. Aunque la respuesta fue lenta, comenzaron a investigar y a recorrer los últimos lugares donde algunos testigos dijeron haberla visto alrededor de las 12:30 de la tarde, pero Esmeralda simplemente se había esfumado. No había pistas que pudieran indicar si había hablado con alguien más o si se había desviado de su recorrido voluntariamente. Los días comenzaron a pasar sin noticias, y José Luis, que no contaba con demasiado dinero, fue a pedir carteles para pegar en las calles, pero solo se entregaron 1 o 2 hojas y le dijeron que después él tendría que sacar sus propias copias para hacer la difusión, sin darle demasiada importancia. Poco a poco la noticia comenzó a darse a conocer por los medios y algunas personas se acercaron a dar información a la fiscalía. Una de las líneas de investigación indicó que Esmeralda podía estar siendo víctima de trata de personas. 2 años después, ambos padres denunciaron que las autoridades no activaron el protocolo ALBA y por su cuenta, la familia Castillo Rincón fue a dar a la Ciudad de México tras una pista poco probable de que Esmeralda había sido trasladada hasta allí para servir de trabajadora sexual. Entonces, como contaban con poco apoyo por parte de las autoridades de Chihuahua, solicitaron ayuda a la entonces Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas del Distrito Federal, pero nadie se presentó a investigar. Mientras tanto, una de las pocas cosas que podían hacer era reunirse en el cruce de calles, aquel donde Esmeralda había sido vista por última vez, y desde allí encabezar marchas exigiendo justicia por su hija y por los otros miles de desaparecidos. José Luis, poco a poco, fue convirtiéndose en un activista social muy reconocido, ya que su figura representaba la defensa de los derechos humanos en todo México y ya no solo alzaba la voz por un caso local, sino por cientos a nivel nacional.
Persecución. El 6 de abril de 2012 ocurrió un giro inesperado. José Luis Castillo y su hijo José Luis, hermano mayor de Esmeralda, fueron detenidos por la policía en Ciudad Juárez. Los habían acusado de robo calificado a una sala de masajes, y tanto la dueña del negocio como algunas empleadas identificaron al hombre como responsable de haberse llevado 10,000 pesos mexicanos y algunos teléfonos celulares en el año 2008. Para muchos, este hecho no era más que un arresto arreglado. José Luis estaba cobrando demasiada importancia y de esta forma podían ensuciar su imagen para evitar las manifestaciones en las que participaba a diario. El entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, negó la persecución, diciendo que en realidad tanto José Luis como otros delincuentes se escondían en su activismo para huir de la justicia. Fuera cierto o no, el padre de Esmeralda estuvo fuera de las calles durante 8 largos meses, en los cuales la atención estuvo puesta en su culpabilidad y no en las manifestaciones, mucho menos en la búsqueda de su hija. Pero después de enfrentar un largo juicio, en enero de 2013, fueron declarados inocentes por falta de pruebas, y tanto él como su hijo recuperaron la libertad. La tibia del pie izquierdo. Después de pasar por aquel infierno, el 17 de enero del año 2015, un llamado puso en alerta a la familia. Habían sido citados en la Fiscalía de la ciudad con respecto a los avances por el caso de Esmeralda, algo que por lo general no les dejaba ninguna información nueva y solo servía para conformar a los familiares y que no realicen manifestaciones. Sin embargo, esa vez fue diferente. Agentes del Ministerio Público les dijeron que debían pasar para recibir un supuesto hallazgo relacionado con su hija. Cuando llegaron, les dieron un sobre amarillo con una tibia del pie izquierdo que habían encontrado en el arroyo del Navajo, a alrededor de 100 kilómetros de distancia del punto de desaparición de Esmeralda, y que estaba en el servicio médico forense desde el año 2013, es decir, tenía 2 años sin ser identificado. Lo más llamativo fue que cuando pidieron hacer una segunda verificación de ADN, se lo negaron. Incluso, se sabe que un laboratorio extranjero les ofreció hacer el análisis biológico fuera de México, pero las autoridades del estado tampoco lo permitieron. Los padres de Esmeralda estaban confundidos. No es que negaran que su hija pudiera estar sin vida, pero tampoco habían recibido ninguna prueba de que así fuera, y por lo tanto, se negaron a enterrar el hueso y a dar por finalizada la búsqueda, aunque esa decisión parecía perjudicar a alguien, pues no solo les ofrecieron dinero para que se detengan, sino que se los advirtieron. Casualmente, en ese momento, el gobernador de Chihuahua seguía siendo César Duarte Jaques. Un padre nunca se rinde. Marta y José Luis decidieron desde el primer día que nada les haría perder el rumbo. Quizás ese fue el motivo por el cual Esmeralda nunca pasó al olvido. Contra viento y marea, el padre se presentó en las calles, en canales de televisión y pidió abiertamente cualquier información que pudiera ayudarles a localizarla. En medio de tanto dolor, incluso se enfrentó a una grave enfermedad que parecía iba a terminar con su vida, pero tal vez fue su decisión de seguir adelante que lo mantuvo de pie, y sobre todo el deseo de abrazar a su hija una vez más. Y su camino no fue nada fácil. Tuvo que sortear con ingenio y determinación diferentes trabas, incluyendo hacer él mismo vigilancia encubierta en bares de la frontera y enfrentamientos con las autoridades tras su encarcelamiento en 2012.
Como si fuera poco, la búsqueda también le costó su empleo. 3 semanas después de la desaparición de su hija, en su trabajo le pidieron que escogiera, o buscaba a su hija o continuaba trabajando. Él dio las gracias, pues pensó que nada valía más que sus hijos, pero poco a poco se fue quedando sin recursos. Tuvo que vender varias cosas que poseía y se ofreció en papelerías y centros para limpiar y ayudar, a cambio de que le dejaran sacar fotocopias de la ficha de su hija. Incluso fue un amigo cercano quien le dio una mano, regalándoles una parrilla para que pudieran hacer hamburguesas y venderlas, y así tener algunos recursos más para buscar a Esmeralda, un negocio con el que sobreviven hasta el día de hoy. Con una lona de color rosa cubriendo su cuerpo, llevando en su pecho la cara de su hija y la frase "No me olviden, falto yo", José Luis se volvió un ícono de la lucha por los derechos de la mujer, acompañando cada una de las manifestaciones. En agosto de 2019, mientras se llevaba a cabo una marcha en contra de la violencia de género, el padre de Esmeralda lanzó diamantina de color rosa mientras pedía que no se olvidaran de su hija, y aquella imagen se volvió viral en las redes sociales y en muchos otros medios de comunicación, sobre todo porque era muy raro ver hombres en estas manifestaciones que estuvieran participando activamente a favor de las mujeres. La segunda desaparición. En diciembre de 2024 se dieron a conocer los datos del último censo de personas desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda, una actualización realizada por el gobierno federal, pero para sorpresa de todos, la pequeña ya no estaba allí. El 28 de enero, Esmeralda cumplió 29 años. Sus padres prendieron una vela sobre un pastel y celebraron como cada año, sin la cumpleañera. Pero unos meses después, José Luis regresó a las calles para denunciar la segunda desaparición de su hija. Marchando el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y en compañía del colectivo feminista local, declaró que, así como borran a Esmeralda, han borrado a miles y miles de personas. Así es, señorita. En diciembre del 2023 nos enteramos de que Esmeralda Castillo desaparece de la lista de desaparecidos de la República Mexicana. Con su hija fuera de la lista, la comisión ya no la buscaba ni investigaba. Por eso, de inmediato se pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicar el por qué Esmeralda había sido borrada. Increíblemente respondieron que, durante la pandemia de COVID-19, alguien se había vacunado en su nombre. Para José Luis, la ilusión de verla de nuevo con vida no se termina con el paso de los años, ni todo el esfuerzo que ha puesto en generar conciencia sobre las ausencias, a la vez de exigir a las autoridades que hagan su trabajo, y esta no iba a ser la excepción. Poco después, su nombre reapareció mágicamente en la lista de desaparecidos de México, sin previo aviso. Los últimos datos. El caso de la familia Castillo Rincón causa indignación e impotencia en el pueblo mexicano. Constantemente los padres de la joven preguntan a las autoridades si tienen algún indicio de que Esmeralda falleció, pero estas solo se limitan a decir que no cuentan con pruebas suficientes, sino que es pura lógica. En algunas entrevistas, el padre de Esmeralda también explicó que se está condicionando su derecho al acceso a la justicia y a la información. Sus palabras fueron las siguientes. Cuando ellos nos piden que aceptemos la tibia y que aceptemos que está muerta, pues le decimos que sí, porque sí hay posibilidades. No más que nos den causa de muerte. Y cuando les pedimos causa de muerte, dicen, no, es que con la tibia no podemos dar causa de muerte. Y pues tristemente también buscando restos. Si no encontramos los de Esmeralda, llevaremos tranquilidad a algunas otras familias.
y cuando se refirió incluso a la tibia que le entregaron, él preguntó si creía que una tibia era un órgano vital. Por eso los años siguen pasando y ellos no se resignan. Final. Como cada 19 de mayo, Marta Rincón y José Luis Castillo van al cruce de calles a recordarse a sí mismos, a recordar a las autoridades y a recordar a la comunidad juarense que hace 15 años Esmeralda Castillo Rincón no vuelve a su casa. A este acto su familia lo nombró Brigada contra el Olvido. Están su papá y su mamá, su hermana y hermanos mayores, sus sobrinos, algunos que no la conocen pero la buscan, pegan carteles con su fotografía, la imagen de Esmeralda a los 14 años y otra con una progresión de edad, la apariencia incierta que podría tener hoy en día. José Luis avanza de la mano de uno de sus nietos, un pequeño de solo 7 años, que cuenta que la idea de pegar la fotografía de su tía en los postes de la ciudad fue suya y de su hermano mayor. Van pegándolas por el centro hasta llegar a la presidencia, cerca del mediodía, bajo un sol que mantiene la temperatura en 36 grados centígrados. Así pasan por la Fiscalía General del Estado, donde un guardia saluda a José Luis y le dice: «No desmayes, hombre, no desmayes», seguido de un «nos vemos luego». Y es que en los últimos años realmente se han visto una y otra vez. 15 años después se siguen manifestando en las calles Rafael Velarde y Vicente Guerrero y caminan a las Cruz de Clavos, acompañados por los asistentes que portan una lona grande con los ojos impresos de la desaparecida y en ella una leyenda. Que la intensidad de mi mirada les recuerde cada vez que fingieron ceguera ante nuestra realidad. Hasta acá el video de la semana. Te pido por favor que te suscribas al canal y nos dejes saber tu opinión en la caja de comentarios. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana en Casos Reales.